Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy te voy a enseñar un disco y aparte de eso vamos a hablar de una temática que no hemos abordado mucho en el canal. Cosa rara por otro lado porque a mí me apasiona, pero hoy también vamos a hablar de historia. Concretamente allá por el año 1453, más o menos donde nació Jordi Hurtado. Y todo esto lo vamos a hacer gracias a nuestro buen amigo Edgar del sello Ascension Records desde México, que nos manda un paquete con varios discos que vais a ir viendo poquito a poquito por aquí desfilar. Y ya os adelanto que algunos son unas auténticas joyas, incluido por supuesto el que tenemos hoy. De hecho os adelanto algunos de ellos, estos que ya los conocéis, que es Van Agander, una de las One Man Band del momento para mí, sin lugar a dudas va a estar dentro de ese top del año, no con este disco, sino con otros. También tenemos por aquí a Tantum, que no me salía ahora el nombre del grupo. Cosas de la cabeza y de la edad, supongo. También es muy buen disco. También tenemos a Lua, por ejemplo, a los italianos Lua, que ya os he hablado de ellos en alguna ocasión. Esto es un discazo en toda regla. También tenemos, por ejemplo... No, esto no. En fin, que vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar de Ceremonial Decay. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de ellos antes. Ceremonial Decay se forman en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y me gusta especialmente la manera en la que estos chicos conforman la banda. Porque lo hacen con un mensaje que tampoco es que digamos que sea muy original, porque sí que es un discurso que han afrontado otras bandas, pero que es cuanto menos necesario. En palabras de su batería Red Davies, y acortando un poco las declaraciones, la banda se forma como un homenaje a las raíces del metal extremo underground y con un foco claro en el sonido del death metal sueco, aunque de eso ya hablaremos después porque hay que matizar unas cuantas cosas. El caso es que Ancient Records y por supuesto Ascension Records sacaron el único EP que hay hasta el momento de esta banda, porque tampoco es que se ha prodigado mucho a sacar muchas cosas. De hecho hace poquito hicieron el debut en directo, pero bueno, en esta ocasión os voy a hablar de esto de aquí, The Crescent and the Cross. Y es un disco que, como estáis viendo en la portada, pues ya rezuma historia por sus costados, ¿verdad? Pero antes vamos a ver un poquito cómo suena esto. Sé que estáis esperando que os desvele de qué trata este disco, pero calma, piano, piano. Lo primero de todo es que te tienes que suscribir, porque eso nos ayuda a seguir creciendo, por supuesto, y a seguir trayendo cosas como estas, que a saber dónde las vais a encontrar si no. A lo mejor os las encontráis vagando por Bandcamp y demás, pero bueno, os ponemos las cositas un poquito más fáciles para que le deis caña a este disco, que a lo mejor os gusta o a lo mejor no, pero eso ya depende de vosotros. The Crescent and the Cross es el debut y único trabajo hasta la fecha de la banda. Ya os he comentado acerca de la implicación del death metal sueco en su música, pero algo que se nota imperdible al oído es la clara referencia a bandas de la talla de Entomb o de Grave, por ejemplo. Se nota perfectamente en cualquier retazo de los 23 minutos que dura este EP que tenemos por aquí, y a mí no me parece nada malo, más bien lo contrario. Creo que es un homenaje hecho con alma, que bebe poco de un estilo personal en esta parte, pero que lo compensa con una influencia que también decae hacia el lado del doom y el black metal en según qué momentos, aunque esto sea prácticamente un disco de death, como digo. Y ahí es donde quería yo dar ese matiz cuando dicen que es death metal sueco puro y duro. También tiene matices de otros géneros, pero sí que es cierto que sobre todo resuena, por decirlo así, la figura del death metal sueco. Si dejamos esta serie de parecidos a un lado, el EP debut de los americanos se sienta a dar una cátedra de cómo entremezclar diferentes elementos. La música, por un lado, ofrece un estilo que sí que es serio, consistente como el cemento, pero también por otro lado con una dedicación absoluta a varios aspectos. Veréis, esto, como cabría de esperar, nos lleva a una aceptación de la mezcla y masterización que es más que correcta y que es indudablemente lo mejor que se le podía dar, que también ayuda a que, por supuesto, todo tenga un volumen perfecto para disfrutar el disco y
pues disfrutar también de esos matices que decía anteriormente. Quiero decir, este disco, por supuesto, si tuviese un sonido que fuese diferente, sí que sería bueno igualmente, porque la composición está muy bien, los temas son muy interesantes, pero yo creo que la masterización es muy importante. Ya os lo demostré, por ejemplo, con el de Cultet Morte, que por supuesto también es un disco donde la producción de JF III pues hace muchísimas cosas, y en este de Ceremonial Decay pasa exactamente lo mismo. El disco forma otro mundo distinto cuando se le da una masterización correcta, y apuesto a que el disco no me gustaría tanto si esa masterización no estuviese ahí. No quiere decir que las composiciones sean malas, sino que a veces es necesario darle un plus y darle también ese respiro a los instrumentos, darle esos matices y darle ese sonido. En este caso es vital. Todo obra de Beastman Audio, por cierto, que no he dicho el nombre. Una de las principales virtudes con las que cuenta este trabajo es la facilidad de enganche que tiene. Desde el principio considero que Ceremonial Decay son capaces de decirte quién son, qué hacen, por qué están haciendo esto, pero como todo suena tan natural, se entiende perfectamente la visceralidad implícita en cada tema. Un cañonazo tras otro. El disco se convierte rápidamente en un auténtico campo de batalla donde no sobrevuelan las balas, pero sí lo hace un campo repleto de sangre a su paso gracias a estas 5 canciones. Que la de Conquest además es una pasada. Y de hecho me ha recordado un poquito a un caso reciente de un disco que ha salido que a mí me ha gustado también bastante y que me ha parecido un discazo, ya veremos si se cuela incluso en el top, que es el de Cryptosea. Aquí Ceremonial Decay hacen una cosa muy bien, y es que dentro de esa visceralidad, de esa brutalidad, también son elegantes a su modo, con sus melodías, sí, pero también con esa brutalidad que se necesita para un disco como este. Porque sí, es un disco melódico, es un disco donde se te quedan las canciones en la cabeza, de eso no hay ninguna duda. Pero por otro lado también hay ciertos matices que a mí me gusta resaltar mucho en este disco, como pueden ser por ejemplo las voces y la batería, que es lo que más me ha gustado de todo, aparte del concepto en sí, que ahora nos metemos con eso. Como os decía antes de poner estos pequeños segundos musicales, sí que es cierto que este disco habla de una parte de la historia, y aunque no soy muy ducho en el tema, pues al menos intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Aquí en el libreto del disco, que podéis ver por aquí, ahora os enseño eso, podéis ver por aquí las letras de las canciones, créditos y demás, ¿vale? Aquí está la primera página, que no la he enseñado bien. Ahí la tenéis. Y la foto del grupo. Aquí sucede una cosa bastante curiosa, porque lo que nos encontramos aquí básicamente es la definición de en qué se basa este disco. Y que básicamente nos comenta lo siguiente. Ahí lo podéis ver. El 6 de abril de 1453, el ejército otomano, dirigido por el sultán Mehmed II, inició un asedio de 53 días a la capital bizantina de Constantinopla. El emperador Constantino XI dirigió el ejército bizantino en defensa de la ciudad fuertemente fortificada. Esta defensa resultaría inútil, ya que los otomanos presionaron en su ataque final en la noche del 26 de mayo. La ciudad cayó el 29 de mayo, cuando se abrió una brecha en la muralla y los bizantinos fueron arrollados por las fuerzas otomanas. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Romano y en general se considera el final de la Edad Media. Como digo, todo esto lo pone aquí, o sea, os tenéis que fiar de mi palabra, al final ahí lo tenéis, si queréis le dais al pause y ahí lo tenéis. O sea, no hay ningún misterio.
El caso es que tú te estarás preguntando seguramente si el disco, si lo que es el concepto aparte de las letras también está reflejado en la música. Pues veréis, con respecto a eso tengo que decir que sí. La cosa con Constantinopla es que estaba muy bien defendida y posicionada ante todo en el mapa. Imaginaros, pues, dos de sus lados rodeados por agua. El tercero protegido de forma firme por murallas que, todo se ha dicho, ya habían aguantado varias embestidas anteriores, pero la realidad fue que todo esto y el poco músculo en cuestión de números de militantes hicieron que las murallas al final acabasen cediendo y se rompiesen. Este hecho, como os podréis imaginar, ha tenido una trascendencia brutal y además a nivel cultural ha tenido varios representantes. ¿Y dónde se encuentra todo eso reflejado en este disco? Pues se encuentra precisamente en esa fuerza que os decía antes, pero también al fin y al cabo en la elegancia con la que está todo hecho, con la que está todo dicho. O sea, tú cuando escuchas este disco, ese campo de batalla lo estás sintiendo, lo estás escuchando, lo estás palpando. Es al fin y al cabo algo que parece muy fácil de lograr, pero yo creo que es muy complicado y aquí sin lugar a dudas Ceremonial Decay lo consigue. O sea, fijaros por ejemplo cuando escuchéis el disco en cómo finaliza el bajo lo que es el disco en sí, este EP. O sea, lo finaliza de una manera en la cual todos los instrumentos se van bajando y el bajo se sigue notando constante. O sea, como si todavía esos retazos, ese olor a guerra se quedase todavía prendido a lo largo del disco hasta que finalmente acaba. A mí me parece algo majestuosamente hecho y muy elegante por parte de la banda. Y ahora yo te pregunto, ¿sabes de discos, de libros, de documentales, de películas que tengan algo que ver con esto? Déjamelo ahí en los comentarios y vamos hablando un poquito. Y si os gusta este tipo de discos que tengan detrás alguna historia, pues también podemos traer algunos más, porque se me ocurren algunos que se me vienen a la mente. Así que déjamelo ahí en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hey tú, ¿quieres descubrir más grupos, Pues mira todo lo que tienes aquí para descubrir. No será por grupos. Luego también te puedes suscribir y así estás atento a lo que vamos sacando, que no es poco precisamente, así que dale caña.